¡Hijo de madre! ¡Está gigante! Ahora transpórtate en el siglo XV, viniendo por acá y encontrarte uno de estos. Más impresionante es la edad de este monasterio, 1409-1418, antes de que nos descubrieran. Es que nada más se ve muy imponente uno ir manejando, que solo hay naturaleza y luego llegar hasta... Sí, la llegada fue así tal cual, en la mitad de la montaña, y se encontró uno con estas torres. Y son gigantes. No, esa escalerita como se ve chiquita, ¿no? Lo que vemos es uno de los monumentos más significativos de la época medieval serbia. El monasterio se construyó en una época de muchos conflictos. Estamos hablando de la época medieval serbia del siglo XV, cuando luchaba fuertemente con el Imperio Otomano que buscaba invadirlo. Por tanto es que lo vemos fortificado con una muralla y con 11 torres alrededor. Entonces yo diría que esta obviamente es la iglesia moderna, quién sabe cuántos años tendrá, y esta vendría siendo la original, que está completamente en piedra y se alcanza a distinguir más o menos por la forma de que son las ruinas de una iglesia. Los monasterios en Serbia servían como mausoleos de no solo personajes importantes de la iglesia ortodoxa, de santos, sino también de caballeros y príncipes de su época medieval. Allí también se encontraban textos, manuscritos, y por tanto era de gran importancia proteger estos lugares. Este monasterio fue construido por el príncipe Esteban o Stefan, justamente con el fin de convertirse en su mausoleo. Él fue un gobernante de Serbia y conocido como uno de los mejores caballeros y líderes militares de aquella época. Unos años más adelante, ya luego de la conquista otomana, el monasterio fue abandonado y destruido en varias ocasiones. Por supuesto, los otomanos, que profesaban otra religión, no tenían ningún interés en preservar este monasterio, así que duró así por casi 500 años. ¡Qué impresión! Miren esto. ¡Qué montón de plata! ¿Qué? Y lo peor es que estamos aquí, es una ventanita y que cualquiera puede meter la mano. Se supone que la iglesia tiene un horario como de 7 a 5, pero en este momento son las 7 de la mañana y no está abierto. Sí, no sabemos exactamente la hora, para si alguien piensa venir tiene que mirar, pero el caso es que está cerrado. Pues, o sea, se puede caminar, pero me imagino que la iglesia está cerrada, porque si estuviera abierto se supone que leíamos que uno puede tener acceso a ciertas torres y pronto caminar por aquí y el cuento. Se dice que la iglesia estuvo sin techo por más de 100 años y los frescos de su interior sufrieron, por supuesto, daños irreversibles a causa de estar expuestos a los elementos y sobre todo a la lluvia, que tan solo 2/3 de ellos sobrevivieron, pero pues desafortunadamente, ya que está cerrada, pues no podremos apreciarlos. En Google decía que abría a las 7, no abrió. Pasamos de las 8, son las 8:15, tampoco abrió. Entonces, menos que a las 9 o 10.
Íbamos aquí en la mitad de la carretera para nuestro próximo punto y se cayó un puente. Ah, bueno, no se cayó, pero sí colapsaría las columnas de la mitad, ¿o qué? No. Y el problema es que teníamos el tiempo justo. Lo teníamos medido. Nunca habíamos tenido problema en los caminos. Y tenemos que dar una vuelta a la montaña, la cosa más impresionante. Pucha. En ese momento el camino a Belgrado eran 2 horas exactas. Ahorita con ese desvío mínimo van a ser unas 3 horas y media. Enfrente es Rumania. A Rumania y Serbia los divide el Danubio. Y esto es lo que vinimos a visitar, esa fortaleza. Listo, nosotros paramos aquí porque tenemos, como decía Andrea, esto es Rumania, tan cerca y tan lejos. Esta persona que paró allá, paró a mirar hacia Serbia y nosotros paramos a mirar hacia Rumania. Me gustan los molinos. ¿Tú crees que si le volíamos la mano? Desafortunadamente, como se escucha, está haciendo demasiado viento. Entonces, para la fortaleza, volar el dron para tener unas vistas perfectas de la fortaleza es muy complicado. Pues, prefiero mostrar la fortaleza desde un ángulo normal a perder todas las tomas que hemos hecho de todo Serbia. ¿Sabes qué pensé que querías hacer? Pensé que querías volar hasta Rumania para tener la vista del castillo desde allá. Sí, pero sería enterrar el dron en el Danubio. Bueno, y seguimos hablando de la Serbia medieval y del príncipe Stefan, porque resulta que esta fortaleza también le perteneció a este príncipe. Se tiene registro de que se construyó en el siglo XIV y que desde siempre ha sido objeto de muchísimas batallas, especialmente entre el Imperio Otomano y el Reino de Hungría, el cual era aliado de Serbia. Y por su ubicación tan estratégica es que todos querían tener control de esta fortaleza. Como hablábamos en videos anteriores, si navegamos el río Danubio hacia su nacimiento llegamos hasta Alemania, y si lo hacemos en dirección contraria llegamos hasta el Mar Negro. ¿Y qué pasa? El Mar Negro está conectado con el estrecho del Bósforo, y el Bósforo empieza o termina, como se quiera ver, en Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino en esa época. De hecho, el príncipe Stefan llegó a visitar Constantinopla en la época en que el Imperio Otomano ya tenía rodeada la ciudad. Y fue tan solo unos años después, en 1453, cuando cayó Constantinopla y nació Estambul como la capital del Imperio Otomano. Aquí están viendo imágenes de Estambul y el estrecho del Bósforo, y también de un castillo o fortaleza llamada Rumeli-Hisar o Castillo de Rumelia. Pues resulta que fue desde aquí precisamente desde donde se planeó ese famosísimo ataque y conquista de Constantinopla. Así que abajo en la descripción les dejamos el video de nuestra visita a este lugar, porque sí que es interesante ver cómo la historia une los países y lo pequeño que es el mundo. Andrea está mirando cuánto cuesta la entrada, porque nosotros no tenemos tiempo para entrar. Estamos a más o menos 2 horas de Belgrado y nosotros tenemos que devolver el carro en 2 horas y media. Entonces nos da el tiempo para entrar, pero ¿cuánto cuesta? Hay 3 zonas. Hay una zona que se llama la zona azul, cuesta 800, la zona roja 800 dinares y la zona negra... Sí, las dos zonas, la azul y la roja 800 y la negra 1200 dinares.
No hay. Lo más barato es 800 y después cuál. Nosotros habíamos visto una página por internet que costaba la más barata, entrada 600. Pero aquí no. Y otra cosa importante, nosotros hemos visto un video de hace un par de años que eran completamente ruinas, o sea que no estaba, que cualquier persona podía venir y caminar y subir y hacer lo que quisiera, pero pues acabamos de llegar, nos enteramos que lo han restaurado, digamos, y pues que ya cobran, lo encerraron y ya cobran, lo cobrarán pues como un museo. ¿Para qué? El castillo es súper bonito y debe ser chéverísimo caminar dentro de las murallas. El castillo no, la fortaleza. Así que el que venga, que tenga el placer de entrar, que nos comparta sus fotos por Instagram. ¿Cómo se verá?